Hola, tutor y compañeros, gusto saludarlos. El día de hoy les habla su compañero Deimer Laguna y voy a presentar la exposición para la fase 5 de la asignatura de Fundamentos y Generalidades de Investigación. Esta fase lleva por nombre Iniciativa de Investigación, en donde vamos a estar viendo el desarrollo del póster de la iniciativa de investigación que presenté en la fase pasada, pero ya explicado de forma más puntual. Asimismo, para iniciar, podemos generar una introducción pequeña, de la cual voy a leer el primer párrafo y el segundo, y voy a poder explicar también para ponerlos en contexto un poco de por qué seleccioné esta problemática y en base a la cual voy a trabajar. Dice aquí, la formación en la UNAD promueve que el estudiante sea autogestor del conocimiento, capaz de analizar y aplicar lo aprendido en su entorno inmediato. En este sentido, el presente proyecto se enmarca en una reflexión contextualizada que busca relacionar los saberes académicos con los problemas reales del municipio de Aguachica, Cesar. Esta iniciativa surge de un ejercicio de cartografía digital y territorial donde se identificó que una de las principales necesidades del territorio es el mejoramiento de la infraestructura vial y la movilidad urbana. Por consiguiente, Aguachica, por su ubicación estratégica y su crecimiento económico agroindustrial, requiere soluciones sostenibles que integren el desarrollo social, ambiental y económico. Y aquí, para ponerlos en contexto, me gustaría mencionarlos, y es que nosotros como comunidad aquí en Aguachica, sin duda alguna, uno de los principales aspectos que requerimos es mejorar la locura, y perdóname la expresión, de tráfico, ¿sí? Y cuando me refiero de tráfico, no me estoy refiriendo a que se armen trancones o demás, sino a la diversidad, ¿sí? De vehículos de alta tracción, por así decirlo, demasiadas mulas excesivas y demás vehículos de comercio que generan una dificultad al momento de la movilidad y que por ende necesita primero mejoramiento de la infraestructura vial, pero también de la movilidad urbana, cultura vial y diferentes cosas, porque Huachica, al ser, como mencionaba aquí, al tener una posición estratégica y al tener alto conexiones de comercio, y al ser un punto donde las diferentes empresas que envían sus productos, como les decía, tienen que pasar, al ser un punto que tienen que sí o sí pasar, esto ha generado una afectación grave y continua y contingente en las vías y demás. Entonces, en ese orden de ideas, voy a presentar el proyecto en base al cual voy a estar hablando cada uno de los aspectos. El proyecto tiene por nombre Movilidad Urbana Sostenible, impacto de la expansión del transporte público en la reducción de la congestión vehicular en Aguachica para el 2025. Asimismo, voy a hablar aquí un poco de la pregunta de investigación y también voy a mencionarle el problema de investigación en esta misma diapositiva. El problema de investigación básicamente es que en Aguachica el crecimiento del parque automotor y la limitada oferta del transporte público, es decir, la mayoría de personas deben transportarse en moto, pero la paupérrima oferta del transporte público han incrementado la congestión vehicular, que en un pueblo, básicamente con calles pequeñas, todo esto se vuelve un completo ajetreo y un completo locura para poder movilizarse, afectando de esta forma no solamente a las personas que se movilizan, sino también la vida urbana. Eh, las personas sonando el claxon, que es el que llamamos pito, eso es demasiado, es un ambiente muy tenso todo el día. Y esta situación genera largos tiempos de desplazamiento, dependencia de un automóvil particular y contaminación ambiental, sobre todo, especialmente en las zonas periféricas, en donde, por ejemplo, en las zonas de colegios, cada que los niños se aglomeran para salir, también es un completo desorden, y así puede pasar todo el día, en las mañanas, en las tardes y en las noches. Por ende, es necesario analizar cómo la expansión del transporte público aquí en Aguachica puede contribuir a solucionar esta problemática desde un enfoque mucho más sostenible. Por ejemplo, Valledupar, que es una de las ciudades cercanas, el gobierno ya ha hecho y ha implementado, ¿sí?, la serie de mejoras para reemplazar no solamente el transporte a gasolina, ¿sí?, por transporte eléctrico, sino que también aumentar la cantidad de rutas, ¿sí?, que hay en la ciudad, o sea, la cantidad de rutas para movilizarse a los diferentes aspectos, pero también el mejoramiento de la vía misma, porque no puede haber una solución, ¿sí?,
única, sino que tiene que haber una serie de soluciones que se concatenen para generar un resultado. Y en base a esta problemática, podemos presentar la pregunta de investigación que sería: ¿cómo influiría la expansión del sistema de transporte público en la reducción de la congestión vehicular y en el fomento de una movilidad urbana sostenible en el municipio de Aguachica durante el año 2025? En ese orden de ideas, cabe resaltar también que vamos a mencionar los objetivos que hemos desarrollado para esta investigación, siendo el objetivo general analizar el impacto potencial de la expansión del transporte público en la reducción de la congestión vehicular y en la promoción de una movilidad urbana sostenible en Aguachica durante este año 2025. Si notan, básicamente es la pregunta anterior, simplemente redactada a modo de objetivo con el verbo inicial que sería el tema de análisis o analizar. Asimismo, tenemos tres objetivos específicos que van desde diagnosticar el estado actual del sistema de transporte público y los niveles de congestión vehicular en Aguachica. ¿Por qué diagnosticar? Porque necesitamos, una cosa es lo que en el día a día todos vemos, otra cosa es sacar datos, estadísticas, cifras, números, en base a lo cual se puede financiar y apalancar y desarrollar un proyecto. Por ende, necesitamos tener también este contexto mismo. También tenemos que identificar los principales desafíos de movilidad urbana enfrentados por la población del municipio. Y aquí va a ser muy clave poder escuchar a las personas. ¿Qué es lo que tienen para decir? ¿Qué es lo que les parece? ¿Qué recomiendan mejor? Y no para hacer directamente lo que ellos digan, pero sí para conocer una opinión general de lo que piensa la comunidad con base a esta problemática, que créanme, estoy seguro que la mayoría concordamos en que es una dificultad. Y por último, evaluar los beneficios ambientales, sociales y económicos que podrían generar la expansión del transporte público. Y esto es básicamente, esta evaluación básicamente es si tenemos unas metas y se cumplen, cuáles podrían ser los potenciales resultados. Y eso es genial también porque básicamente nos lleva a visionar qué es o sea, cómo está la ciudad en este momento y qué es lo que podría pasar si empezamos a cumplir, si las cosas empiezan a cambiar, si el gobierno y el Estado empieza a invertir realmente en lo que debería a nivel de movilidad urbana. Asimismo, podemos justificar esta investigación basándonos en el hecho de que estamos respondiendo a una necesidad urgente del municipio de Aguachica. No solamente que lo digo yo, sino como les decía, a través de encuestas o preguntando con el vecino de al lado o en la misma calle, en el centro de Aguachica, tú te vas a encontrar con que la mayoría de personas generan continuamente quejas a base del transporte público deficiente. Y aparte de esto, sumado a la congestión, los vehículos particulares, y todo esto limita el desarrollo urbano sostenible, lo que afecta, por ende, la salud ambiental. Por lo tanto, debemos evaluar el impacto de la posible expansión para poder generar la implementación y por lo menos presentar un proyecto. No estamos diciendo que se va a hacer porque también sabemos que, como les decía anteriormente, que hay que concatenar una serie de eventos y no se hacen 2 días, ni en 3, ni en un mes. Es un tema también de cultura, de enseñar, de educar y de inversión, claramente por parte del Estado en este caso, y por parte de la alcaldía como tal, para poder generar esas políticas públicas inclusivas y sostenibles, pensando no solamente en la comunidad, sino también en el cuidado del medio ambiente. Y asimismo, por último, tenemos una matriz de compromisos que desarrollábamos a lo largo de la fase 2, 1, 2 y 3, perdón, en la fase 3, y en esta matriz de compromisos voy a mencionar solamente algunas de los compromisos tanto individuales como comunitarios y del Estado en este caso, que yo tengo certeza que el individual y el comunitario lo podemos hacer porque la gente tiene las ganas de cumplir. Aquí el reto va a estar en que el Estado cumpla, ¿sí?, la parte que debe implementar para cumplir, porque ahí es donde siempre radica el problema. Por ejemplo, si queremos mejorar el acceso a la sostenibilidad ambiental, tenemos que predicar una cultura de reciclaje, de reducir el consumo, ¿sí? Y la utilización de los diferentes aspectos que sin duda alguna generan afectaciones ambientales. Asimismo, tenemos que reconocer que el compromiso comunitario va a estar en que las personas puedan empezar a aceptar esta cultura, porque de nada está, aunque yo como estudiante promuevo una idea, si la comunidad no respalda ese tipo de ideas. Por ende, necesitamos ampliar esa cobertura en donde la comunidad sepa y entienda que la cultura ideal que queremos promover va a generar, va a ser en base a organizaciones de iniciativas comunitarias que puedan mejorar tanto la infraestructura vial como demostrar
todos como comunidad aquí en Aguachía que necesitamos y queremos salir adelante, surgir, surgir. Eso va a ser siempre lo más importante. ¿Listo? Y por último también que el Estado puede implementar esos recursos que necesitamos a nivel general para poder que reemplazar algunas de las rutas, como les decía, por algunas de mejor calidad realmente, porque bueno, por lo menos dejar las mismas, ¿sí? Pero por lo menos, pero también aumentar la calidad de las vías, ¿sí? La cantidad de carriles. Y Aguachica tiene todo el potencial, tiene los espacios, tienen todo para hacerlo. Simplemente te presento un tema de recursos, ¿sí? Y también de quizás aspectos de corrupción por parte del gobierno. Entonces, asimismo, por último, cabe resaltar que las tres referencias bibliográficas o los artículos con los que yo trabajé están aquí mencionados, ¿sí? Si notan, uno en inglés, dos en español, el impacto del crecimiento del parque automotor de movilidad urbana en ciudades intermedias de Colombia, que es el de Gutiérrez en el 2018 y el del Rodríguez Diego, que es el de la movilidad urbana en ciudades intermedias de América Latina, los retos y las oportunidades que esto genera. Entonces, darles a ustedes las gracias por asistir, por escucharme y que Dios les bendiga.